¿Claro? Profe, ahí puede ser que vaya f de x igual a b con x como exponente. Bien. Yo Sí. puse esto como descripción. Bien, o sea que llamamos función exponencial a una expresión algebraica. ¿De qué forma? Como dijiste vos, Ángeles. Ángeles, me parece. Sí. Y a vos te ubico en el tono de voz, pero a la otra compañera no. Andrea puede ser que habló recién. Puede ser, no sé. Sí, Andrea. Andrea, perfecto. Bueno, ya voy haciendo un poco de memoria, voy anotando aunque sea. Y bueno, entonces la expresión algebraica que tiene un exponente, o sea, claro. Sí. Y es igual a f de x es igual a b elevado a la x. Bien. O sea que la expresión es o directamente uno puede nombrarla directamente, f de x igual a b a la x. En esta expresión algebraica que define a la función exponencial, ¿cuál es el coeficiente constante y cuál es la variable? T es el coeficiente constante. B. Exacto. Sí, B. b. La base. Bien. ¿Y cómo me doy cuenta de que B es el coeficiente constante? Y que no es la variable independiente. Porque es un coeficiente, es un número. ¿Puede ser? Sí, pero ¿cómo me doy cuenta en esta expresión? ¿Quién es la variable independiente? X. Bien, X. Porque acá dice f de X. X es la variable independiente. Claro. ¿Se entiende? Entonces, si es mi variable independiente, acá mi variable independiente está en el exponente. Claro, por lo La tanto, función, B es el ¿cómo? Por lo tanto, B pasa a ser el coeficiente constante. Exacto. La función no depende de B. ¿Se entiende eso, no? Sí, ahora sí. O sea, la función va a depender de X. Claro, por eso siempre ustedes traten, cuando escriban una función, en lugar de poner y igual a tal cosa, traten de escribir f de x igual a tanto. Como cuando ustedes, por ejemplo, ¿sí? Claro, ahí la profe Lore lo puso en el chat bien clarito. Dice, Claro, me lo doy que cuenta pasa que es X es la que variable donde tengo no F. puedo escribirle lo que ella escribe en el chat. No, pero digo, ahí en el chat ella lo puso como que queda bien claro. Sí, estamos acá medio metro, pero no. Bueno, pero ahí usted también lo pone claro, porque la función depende de X y X es el exponente. Claro, porque supónganse, en el caso de la función lineal, ¿sí? Sí. Donde decíamos lineal tenía que ser a por x más b con a distinto de 0, porque si no era constante. ¿Sí? ¿Cuáles son los coeficientes acá? Y ¿Quién? el coeficiente constante es A ¿Y quién más? y B. Y b. Y b. Exacto. ¿Cuál es la variable independiente? X. 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 ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, la variable independiente siempre está acá dentro de este paréntesis. Claro, siempre forma parte de la función. Claro. Claro. O sea, no hay que confundirse con eso. Por eso siempre traten de escribirlo de esa manera. F de X igual a tanto, G de X igual a tanto.
¿Se dan cuenta? Sí, ahí también la profe Lore da un ejemplo contrario. Dice, si tuviese como función AB igual B más 2, entonces la variable sería B. Claro, Exacto. entre paréntesis tendríamos la variable de la función. Siempre la variable independiente va acá en el paréntesis. Claro, Si la bueno, variable... ahora que hacemos este cálculo analógico, porque Claro. es el nombre de la función. Si ella les puso recién f de b. Claro. Si fuese f de b igual a b a la x, ahí se lo pregunta ella, ¿qué clase de función sería esta? F de b igual a b a la x. Y es. También es una función exponencial. Claro. Y sí, va, no. Ah, No, no. no, porque el exponente no es igual que la función. Acá, perdón. Agustín, yo no sé si los chicos me Sí, escuchan. cuadrática. Agustín dice cuadrática. Sí. Sí, es una función cuadrática. ¿Es una función cuadrática? Que no sabemos si esta x al cuadrado o cómo viene. O lineal, podrá Claro, ser. Si acá dice f de b igual a b a la x, quiere decir, supónganse, la b es la variable independiente. pero esta x no sabemos en realidad qué tipo de derivación tiene. Es una constante. La x es constante en este caso. Está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. Pero es como para que ustedes se den cuenta, porque veo que por ahí, quizás, fíjense, ya estamos viendo función exponencial y todavía es como que hay algunas pequeñas cositas de estar reconociendo cuál es mi variable independiente y cuáles son los parámetros o cuáles son los coeficientes constantes que tienen que aparecer. Así que presten atención a esas cosas. ¿Está bien? A cómo está escrita la función. ¿Se entiende? Sí, pero Profe, a la costumbre de acostumbrarnos a ciertas letras que están en las ecuaciones. Sí, no, o a veces es el hecho de decir y igual a tal cosa. Entonces estoy como omitiendo el tema de reconocer cuál es la variable independiente en esos casos. Porque no Claro. es lo mismo, o sea que acá ya, por ejemplo, tendría que quedarles claros a ustedes la expresión de y igual, supónganse 2 a la x, y esta otra expresión algebraica como y igual a x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Fíjense, las dos son como potencias, pero la primera expresión y igual a 2 a la x, en realidad, si yo lo escribo de esta manera, f de x igual a 2 a la x, es un tipo de función. Y en el caso que escriba acá f de x igual x cuadrado, es otro tipo de función. Las dos son como potencias. Pero ¿qué pasa acá? La variable independiente, fíjense, está en la base de la potencia. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe. En cambio, en este caso, la variable independiente está en el exponente de la potencia. En este caso que le estoy marcando acá con una cruz, ¿sí? Y lo estoy redondeando, acá tenemos una función cuadrática, polinómica, de grado 2. Y en este otro caso, acá, tengo una función exponencial.
¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien, a no confundir. Bueno, perfecto. Entonces, esto vale la pena ir aclarándolo. Entonces, cualquier cosa, si llegan a surgir dudas, las escriben en el foro de consulta, ¿sí? Porque la participación es escasamente nula. O se anotan para las consultas de los días lunes, que también es muy poquita. Bueno, seguimos entonces. La expresión algebraica de la función exponencial, ¿sí? Como y igual a f de x igual a b a la x. ¿Qué más tenemos que especificar acá? Que b es mayor que 0 y distinto de 1. Bien. Que, bueno, acá fíjense que Y yo que les puse... X es cualquier número real. Perdón, profe. ¿Cómo? Que X es cualquier número real. El Bien. exponente X. Exacto, ahí nos está diciendo entonces que ahí reconozco cuál es la variable independiente, pero si yo se los hubiese puesto directamente, no teníamos esta discusión que me parece que es rica y vale la pena. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. El apunte hacía referencia a dos casos en los Sí. que la función, dependiendo del valor, tomaba Sí. un parámetro u otro. Sí. Esa parte se me hizo como un poco de lío, acá hacía referencia. Porque acá les preguntaba cuál es su coeficiente constante y qué casos pueden presentarse. Y ustedes tenían que proponer un ejemplo de una función exponencial creciente y otra decreciente, que es el dibujito que, bueno, yo por ahí ya me salió anticipadamente. Bien, o sea, esos parámetros serían entonces positivos o negativos. Esa parte se me hizo un poco de lío, porque digo, no todos. Fíjate, Andrea. No, Ángeles soy. Bien, Ángeles. Entonces, fíjate, Ángeles, una cosa. ¿Qué aclaración tenemos que tener en cuenta con respecto al coeficiente constante que es b? Para que esté definida una función exponencial, ese coeficiente constante tiene que Claro, ser tiene que positivo. estar cero. Claro, por eso se me hacía lío, porque digo, ¿cuál es entonces esos Es parámetros? positivo y tiene que ser distinto de 1. ¿Y por qué no puede ser 1? Ya vamos a ver algunas representaciones gráficas. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si la base es 1, acá nos queda 1 elevado a la x. Claro. Sí, no, ¿Y cuánto nos daría eso siempre? 1. Siempre da 1. Entonces, en realidad, ¿qué es? Es una función constante, no tiene las características de la función exponencial. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro. Sí, profe. Bien, entonces hay que aclarar cuando acá nos dice qué casos pueden presentarse dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Que la base de la función exponencial sea mayor que 1 y que la base de la función exponencial esté comprendida entre 0 y 1. Y entonces, si ustedes se fijan en la representación gráfica, fíjense, esta función que está representada acá con verde, ¿la están viendo que la estoy señalando con el puntero? Sí, profe. Bien, Sí. esta función que estoy señalándola acá con verde es una función exponencial donde la base es mayor que 1. Fíjense, ¿qué comportamiento tiene? ¿La que está con verde o la que está con lila? En este caso, la que está con verde es la función y igual a 3 a la x. Y esta que está con lila, ¿cuál es? La y igual a 2 a la x. ¿Se entiende? Sí, Sí, se profe. entiende, es creciente. Bueno, ya, entonces es una función exponencial creciente. Cuando la base de la función exponencial es estrictamente mayor que 1.
En cambio, cuando la base de la función exponencial está comprendida entre 0 y 1, son funciones exponenciales que tienen un comportamiento decreciente. ¿Ven? Como en este caso la función que está representada con naranja, igual a 1/2 a la x, y esta otra, y igual a 2/3 a la x. La base, acá la base, el b, ¿quién sería? 1/2. Y acá la base, ¿quién sería? 2/3. ¿Queda claro? Sí, profe, claro. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, propone ejemplos, bueno, no sé, los que ustedes quieran. Digamos, no había necesidad de hacer la representación gráfica, solamente era para que ustedes escribieran, para que reconocieran cuando la base es mayor que 1 o cuando la base está comprendida entre 0 y 1. Después en la pregunta Profe, 2, disculpe una consulta. ¿sí? En los dos casos en que la función es decreciente, como Sí, está comprendido entre 0 y 1, pero no los incluye, sí. es infinita, pero nunca es negativa. ¿La imagen? Claro. No, nunca es negativo. Por eso les pregunta, o sea, en la pregunta 2, le dicen, ¿cuál es el dominio y el conjunto imagen de la función exponencial? ¿Ustedes qué respondieron? Ahí estaría la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? ¿Qué Claro, respondieron? sí. El dominio es el conjunto de todos los números reales. Positivos. Bien. Los positivos, de 0 más infinito. ¿El dominio? No, perdón, la imagen. Y el dominio Ah, son los reales. bien. ¿Por qué el dominio es el conjunto de los números reales? Porque como exponente, acá en realidad estoy trabajando con una potencia en definitiva, donde el exponente puede ser cualquier número real. ¿Está entendido eso? Porque ustedes recuerden un poquito de la secundaria. Primero trabajaron con potencias donde el exponente era un número natural, o sea, positivo, 1, 2, 3, 4 y demás. Después el exponente, ¿qué se tradujo? Era un número negativo. Cuando es negativo se invierte la base, pero se puede calcular de igual manera la potencia. ¿Está bien? Y después se podía trabajar el exponente cuando era un número racional. ¿Sí? Porque eso se convierte en una raíz, toda esa potencia, y se resuelve de la misma manera. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. O sea que entonces el dominio es el conjunto de los números reales y la imagen, ¿sí?, de la función son los reales positivos. O sea, desde 0 a más infinito, que recién era lo que preguntaba el compañero. Obviamente que estamos trabajando, fíjense, entre la primera y segunda pregunta que ustedes tenían en el cuestionario, y no hablamos de ningún tipo de desplazamiento de la función exponencial. Ahora, si la función exponencial tuviese algún tipo de desplazamiento, bueno, vamos a ir viendo a ver si el dominio o la imagen en realidad son los que se modifican. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, en la tercera pregunta les decía qué características comunes presentan las funciones exponenciales que no están desplazadas. Y les decía que realicen una síntesis de cada caso. A ver ustedes qué respondieron. Podríamos quizás ayudarnos un poquito con la primera. Bueno, yo les había propuesto acá, que después no tengo para presentárselo, no sé, había ocultado esta filmina, pero por ahí si a ustedes les sirve. Miren, supónganse que ustedes tienen que hacer la representación gráfica de la función y igual f de x igual a 2 a la x. ¿Sí? Uno puede, digamos, ya les vamos a mostrar después con un graficador
como para poder hacerlos directamente estas funciones. Pero si ustedes la tienen que hacer con una tabla, ¿sí? Como para ir ayudándose. ¿Se dan cuenta cómo se encuentran los valores de imágenes o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, a los valores X los reemplazamos en la X de la función. Del X del exponente y lo van calculando. Entonces acá, por ejemplo, ven, si X es 0, 2 elevado a la 0 es 1. Si X vale 1, 2 elevado a la 1 es 2. Si X vale 2, ahí nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Por eso les digo que cuando estamos reemplazando el valor de la variable independiente por un número constante de su dominio, en realidad lo que estamos buscando son las potencias. Acá, por ejemplo, 2 elevado a la 3 nos queda 8. Cuando el exponente es negativo, ¿sí? Que nos quedaría 2 elevado a la menos 1, que ¿cómo se resuelven estas potencias donde el exponente es negativo? Se invierte la base. ¿Sí? Sí. Al invertir la base y dejar el mismo exponente, decíamos, invertimos la base, entonces en lugar de que la base sea 2, ¿cuánto es la base? Es 1/2. ¿Se entiende? Entonces, 1/2 elevado a la 1 nos queda 1/2. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo, profe? ¿Lo Sí, podría profe. explicar? Cuando el exponente es negativo, en el caso de resolver una potencia, yo, por ejemplo, suponete que tome, voy a tomar la pluma y voy a calcular el que dice cuando x es menos 3. Entonces, ¿qué haría? 2 elevado a la menos 3. ¿Está entendido? ¿Cómo se resuelve esta potencia cuando el exponente es negativo? En realidad la definición de potencia es cuando el exponente es positivo. Entonces, hay una manera de transformarlo. Cuando el exponente es negativo se invierte la base. Invertir la base significa que el número que yo tengo, yo lo veo como un número entero, sí, como un número entero, yo lo vi como 2, pero en realidad es 2 dividido 1. ¿No es cierto? Al invertir la base, me queda 1/2. Cuando invierto la base, el exponente que es negativo se transforma en un exponente positivo. Automáticamente queda transformado en 3. Y ahora tengo que resolver, tengo que calcular 1/2 elevado a la 3. Y 1/2 elevado a la 3 o lo resuelvo por la definición de potencia, o bien por la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente. ¿Se va entendiendo? Sí, Entonces, profe. esto, 1/2 elevado al cubo es 1/8. O lo hago como 1/2 por 1/2 por 1/2 3 veces porque el exponente es 3, o digo, o lo resuelvo por la propiedad distributiva. 1 elevado a la 3 me queda 1 y 2 elevado a la 3 me queda 8. ¿Se entendió para la compañera? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Entonces después ustedes van llevando toda esta información, porque en realidad cuando x es 0 e y vale 1, es un punto en el plano, es un par ordenado. ¿Cuál es ese par ordenado? Es el par ordenado 0, 1, que es este puntito rojo. Después van llevando el otro par ordenado, que es el par ordenado 1, 2, que es el que acabo de representar acá. Después tienen el otro par ordenado 2, 4. Y así sucesivamente. Y va teniendo este comportamiento en la función exponencial. Para algunos a lo mejor es muy básico, ¿sí? Porque, bueno, directamente lo pueden hacer con un graficador, pero si tuviesen que hacerla a mano alzada, bueno, lo tendrían que ir representando de esta manera, aunque sea algunos valores en una tablita, porque acá no tenemos, como en el caso de la función lineal o la función cuadrática, ¿sí? Puntos notables. O sea, ¿cuáles serían los puntos notables en el caso de la función exponencial? Y
cuál es el punto que tiene de intersección con el eje Y, y después ver cuál es el comportamiento que tiene la función, y yo ya con eso, con esa simple información, tengo que hacer un comportamiento o una tendencia, por así decirla, de la función exponencial. ¿Se entiende? Siempre conociendo si la base es mayor que 1 o la base está comprendida entre 0 y 1. ¿Fui muy rápido? No, profe. ¿No? No, no. Bien. Se entiende. Bueno, el caso de decreciente es lo mismo. Entonces, vamos a las características. ¿Qué características comunes presentan las funciones exponenciales que no están desplazadas? Si B es mayor que 1, tiene una gráfica que asciende de izquierda a derecha. Bien, O sea, es que creciente. tiene un comportamiento creciente. Sí. Y su intervalo de crecimiento es de menos infinito a infinito. ¿Puede ser? Bien. O sea que es creciente en todo su dominio. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué más? Presenta un crecimiento exponencial que es más explosivo que el crecimiento polinomial. Gráficamente la función crece cada vez más rápido. Bien, crece cada vez más rápido. ¿Sí? Perfecto. ¿Y eso cómo se dice también? ¿Que crece? ¿A qué ritmo? Podemos hablar de que tiene una característica, el parámetro, como en el caso de la función lineal, ¿sí? Que es, podríamos estar diciendo que crece a un ritmo constante. No. No. Crece a un ritmo creciente. Bien, muy bien. ¿Qué otra particularidad tiene la función exponencial creciente? Ustedes me dijeron que crece en todo su dominio. ¿Qué más? Acá hay algo. Que tienen las funciones exponenciales creciente y también las decreciente. ¿Qué pasa acá? Intersecan al eje de ordenadas, ordenado 0, 1. Bien, que tienen intersección con el eje de ordenadas en el punto de coordenadas 0, 1. Tanto las exponenciales crecientes como las exponenciales decrecientes. ¿Y qué otra particularidad presentan? No intersectan al eje X. No tienen intersección con Al X. eje de abscisas. Bien, o al eje de abscisas. ¿Y qué pasa con las exponenciales crecientes? A medida que X va tomando cada vez valores mayores, ¿qué pasa con sus imágenes? Yo se las estoy mostrando ahí con el puntito que capaz que no se ve. A medida que X toma cada vez valores mayores, cada vez valores más grandes, ¿qué pasa con las imágenes? Tienden a más infinito. Bien, son cada vez mayores, ¿sí? ¿Y qué pasa con valores de X? Fíjense que son cada vez más pequeños. ¿Qué pasa con las imágenes? Tienden a cero, pero Se van nunca llegan a acercando al ser eje cero. de las X. Bien, exacto, sus imágenes se van acercando. ¿Y qué quiere decir que se vayan acercando a cero? Hay una palabra acá que surge, que más que una palabra puede ser un concepto. Sí, pero los valores, claro, los valores de la función se van siendo o van teniendo un comportamiento como asintótico. Quiere decir que se van acercando ¿a dónde? Al eje de las X, que tiende a anularse. Tienden a anularse, quiere decir que sus valores, sus imágenes son cada vez más pequeñas, se van acercando a cero. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, supónganse, yo tomo
quiero calcular la imagen de menos 1 a través de esta función que es la y igual a 3 a la x. Cuando x es menos 1, tendría 3 a la menos 1, que sería 1/3. Su imagen, ¿dónde estaría? Por acá. ¿Qué pasa si en realidad de que x vale menos 1, x vale menos 2? Se quisiera calcular 3 elevado a la menos 2. Si quiero calcular 3 elevado a la menos 2, su imagen cada vez más pequeño. va a ser 1/9. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? O sea que a medida que los valores de x son más pequeños, son cada vez más chicos, ¿sí? O sea, van tendiendo ¿a dónde? A menos infinito, las imágenes van tendiendo ¿a dónde? A 0. A 0, pero no es 0. Entonces, por eso vamos a comprobar, ¿sí? O esta característica que tiene la función exponencial que presenta una asíntota. La asíntota es una recta que puede ser horizontal o puede ser vertical, donde la gráfica se aproxima a tocarla. ¿Sí? Pero en este caso... Perdón, profe, pero en este caso, no, en este tipo de funciones no podríamos hablar de asíntotas verticales. No, perfecto. En este caso no. Tenemos que hablar de asíntota horizontal. Y fue lo que vos dijiste. Cuando, y eso sucede cuando ya estamos hablando del límite. Por eso yo no quería meterme todavía con la introducción del concepto de límite, porque se va a ver en la unidad 3, pero es como para que ustedes más o menos vayan viendo o vayan observando cuál es el comportamiento que tiene la función. O sea, se aproxima a un valor, pero no lo toca a medida que los valores de x son cada vez más pequeños. En el caso de la función exponencial como creciente. Pero las funciones exponenciales decrecientes, ¿también pasa esto? A medida que los valores de x son cada vez más pequeños, ¿qué pasa con las imágenes? Es cada vez más grande. Claro, es al revés. Exacto, podríamos estar Claro, diciendo... todo lo contrario. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las características comunes de ambas funciones exponenciales, crecientes o decrecientes? Que el dominio es el conjunto de los números reales. La imagen, reales positivos. O también el intervalo de 0 a más infinito. El corte al eje de ordenadas, ¿en qué punto? En el punto de coordenadas 0, 1. Esas son características comunes. ¿Está bien? No cortan al eje de abscisas, como ustedes dijeron. No corta el eje X. Se aproxima, pero no lo toca. Y en realidad el eje X, que la ecuación del eje X es y igual a 0, porque es la recta horizontal, eso es la ecuación de lo que se llama, es la asíntota horizontal. Las funciones exponenciales presentan asíntotas horizontales. Ya vamos a ver después cómo surge. ¿Qué otra característica cuando hablamos de características comunes? Intervalos de positividad y negatividad de la función. Las funciones exponenciales, independientemente de su base, son siempre como positiva para todo x que pertenece a los reales. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Sí? Que cuando la base es mayor que 1, significa en aquellas funciones exponenciales crecientes, ¿sí? Crece a ritmo creciente, que fue lo que dijeron algunos de ustedes. ¿Qué significa esto? Que crece cada vez más rápido. ¿Está bien? Y que cuanto mayor sea la base, más empinada es la función. Fíjense, no es lo mismo el comportamiento que tiene la función que está representada con lila, y igual a 2 a la x,
que la función que está representada con verde, que es la y igual a 3 a la x. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra característica que tiene? ¿Sí? Que esto es lo que decíamos de la asíntota, que el límite, ¿sí?, de la función exponencial, o podría leerlo de esta manera, la función exponencial que es creciente se aproxima a 0 a medida que x tiende a menos infinito. ¿Se entiende? Y para poder decir que las imágenes se aproximan a un valor cuando la variable independiente tiende a otro, lo tengo que hacer a través de un concepto que es el concepto de límite. Eso se va a ver en la unidad 3, pero es solamente como para que ustedes entiendan de dónde surge la asíntota horizontal. ¿Se entendió hasta acá, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, mire, tranquilo. Bueno, la otra diferencia es que cuando la base está comprendida entre 0 y 1, quiere decir que la función exponencial es decreciente, la función decrece a ritmo creciente. ¿Ven? Decrece, ¿qué quiere decir? Que después también lo vamos a ver en la unidad 4 cuando veamos el concepto de derivadas. Crece a ritmo creciente, la función es cóncava hacia arriba. ¿Ven? Tiene este comportamiento. Acá también decrece, pero a ritmo creciente, es cóncava hacia arriba. Si fuese decreciente, si fuese creciente, pero a ritmo decreciente, tendría el comportamiento al revés, cóncava hacia abajo. Bueno, después ya lo vamos a ir viendo en detalle. O sea que cuanto menor es la base, más empinada es la gráfica. Cuanto menor es, fíjense, acá tenemos, no es lo mismo decir 2/3 elevado a la x, si tengo una base que es menor, un medio, es más chico que 2/3, fíjense, la función es cada vez más empinada. Quiere decir que se van acercando sus imágenes más al eje Y. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? También tiene una asíntota horizontal. Y, bueno, mejor dicho, la asíntota horizontal es el eje Y. Pero, ¿cómo se leería esta expresión del límite? Que las imágenes, o sea, los valores de la función exponencial se aproximan a 0 a medida que x toma cada vez valores más grandes. Por eso dice, x tiende a infinito. Eso, aunque sea para que ustedes entiendan lo que significa. ¿Entienden eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. Perfecto. Características comunes. Realizo una síntesis. Bien. Ahora lo que les decía también, ¿sí?, en la otra pregunta, era escribe una función exponencial que tenía un desplazamiento. O sea que ahora lo que nos interesa, si la función exponencial cuando se desplaza horizontalmente tiene algún tipo de desplazamiento o no. Acá les hice una síntesis de lo que serían los desplazamientos o las fórmulas de el desplazamiento de la función exponencial, desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Y ya después, disculpen, estoy tomando un poquito de agua porque se me estoy quedando sin voz. Lorena casi se cae. Acá tenemos un desplazamiento vertical. ¿Cómo obteníamos los desplazamientos verticales? Fíjense que estamos siempre haciendo referencia a conceptos básicos de la unidad número 1. ¿Sí? Desplazamiento vertical era cuando la función se le sumaba o restaba una constante.
Entonces, si la función es g de x igual a b a la x, y yo le sumo a toda la imagen, a todas sus imágenes, le sumo una constante, obtengo un desplazamiento vertical. ¿Sí? Sea c unidades hacia arriba o sea unidades hacia abajo. Supónganse, tenemos la función f de x igual a 2 a la x. Y acá fíjense, vamos de nuevo. La f de x que yo les decía hace un ratito respecto a lo que son los puntos notables, o sea, qué características yo tendría que conocer de la función exponencial para hacer la representación gráfica. ¿Sí? Tienen que conocer la base, que en este caso la base de la función exponencial, ¿quién es? 2. ¿Eso qué me está diciendo? Que tiene un comportamiento creciente, por lo que recién lo habíamos dicho también. ¿Sí? ¿Dónde tiene la intersección esta función exponencial? En el punto de coordenadas 0, 1, ahí. ¿Está bien? Es asíntota al eje X. Entonces, a mano alzada yo podría hacer este comportamiento. ¿No es cierto? Ahora supónganse que a la función, si se trasladó este punto de coordenadas 0, 1, que es este punto con rojo, se trasladó acá en 10. Quiere decir que la f de x igual a 2 a la x, yo le sumé, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades? 9. 9 unidades. ¿Ven? Era como cuando veíamos la función cuadrática que decíamos lo que se desplaza es el vértice. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe. Entonces ahora uno tiene que estar teniendo como dato, por ejemplo, este punto, la intersección, en el caso de las funciones exponenciales, la intersección con el eje de ordenadas. Ese punto, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó 9 unidades. Si esta función exponencial, la f de x igual a 2 a la x, es asíntota al eje x, la función exponencial g de x igual a 2 a la x más 9, ¿a qué eje va a ser asíntota? O sea, ¿cuál es la ecuación de la asíntota? ¿Es 10? ¿Es i igual a 10? No, igual a 9. No, profe. ¿Cuál es? 0. 9. 9. No. Ángeles, me parece que dijiste 0. ¿A vos te parece que la asíntota, esta función, a medida que los valores de x se hacen cada vez más chiquitos, va a tocar al eje, va a tocar a 0? No va a tocar, por eso no es asíntota. Está bien. Pero ¿cuál sería la recta horizontal de la cual la función presenta una asíntota? A 9. A 9. Siempre es una unidad menor. Bien. Ahora ¿Sí? sigue la duda mía. Yo pensé que las asíntotas eran solamente cuando se acercaban al eje X. Perfecto, no. No, eso no. Puedo tomar como asíntota, como bien decían mis compañeros, el 9, que es el valor. Es que no es que podemos tomarla. Es la asíntota. Claro. Bien. Es la asíntota. ¿Eh? Bien. Ahí está representada la asíntota. ¿Te das cuenta? Ahora, si la trasladamos 8 unidades, fíjense, hacemos 2 elevado g de otra función, g de x, que sería 2 a la x menos 8. ¿Está bien? ¿Dónde va a cortar al eje de ordenadas? Menos 7. Exacto. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos que buscar la imagen de quién, de qué elemento. ¿Cómo? ¿Cómo hago para De cero. buscar? De imagen Exacto, cero. de 0.
¿Cómo hacemos para buscar? Yo estoy tratando de ir conectando los conceptos que hemos visto entre la unidad 1 y ahora. Y disculpen si los voy mareando, pero eso es lo que uno tiene que tratar de mantener siempre esa conexión con los conceptos previos, ¿sí? Yo lo que les dije, de alguna manera, es buscar la intersección con el eje de ordenadas. Porque también en la unidad 1 ustedes vieron intersección con los ejes. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo hago para buscar la intersección con el eje de ordenadas, con el eje Y? Reemplazando siempre, ¿quién? La X, ¿por qué? Por 0. 0. Entonces, cuando reemplazo la X por 0, nos queda 2 elevado a la 0, que es igual a 1. 1 menos 8 es menos 7. Entonces, este punto, la intersección de la función g de x igual a 2 a la x menos 8, ¿dónde interseca al eje Y? En menos 7. ¿Y cuál es su asíntota? La recta de ecuación y Menos igual a 8. menos 8. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Estamos profe. bien? Se había confundido, pensaba que solo era Claro. acercarse al eje de abscisas. Claro, acá me está diciendo Lorena, si le están escuchando, que se pensaban que la asíntota siempre era el eje de abscisas, ¿no? Depende si tiene desplazamiento. Y íbamos a esto. Entonces, el desplazamiento vertical. Yo les voy preguntando, así ya podemos ir haciendo una conexión entre las distintas preguntas que ustedes tenían en el cuestionario. ¿El desplazamiento vertical modifica el dominio de la función exponencial? No. No modifica. No, profe, para mí no. No, No. modifica. Exacto. No, dominio no. ¿Y qué es lo que está modificando? La imagen de la función. La imagen. Exacto. Está modificando la imagen de la función exponencial. ¿Está bien? Y bueno, ahora vamos a ver el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Un desplazamiento horizontal es cuando se modifica la variable independiente. O sea que cuando nosotros tenemos la función g de x igual a b elevado a la x menos c. Y para que ustedes entiendan, ¿sí? Para que se entienda esto, fíjense, cuando el exponente es una resta, pensemos en lo que es una función exponencial. Cuando en el exponente hay una resta, eso es porque proviene de ¿qué? De una propiedad. ¿Se acuerdan? Cuando uno hablaba de potencia de exponentes, hablaba de producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, potencia de otra potencia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, cuando uno escribe b elevado a la x menos c, es lo mismo que decir b a la menos c por b a la x. ¿Está bien? Y eso, fíjense, ¿sí? Este sería el desplazamiento horizontal. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que tenemos la función, la misma, f de x igual a 2 a la x. ¿Sí? Y acá tenemos la función g de x igual a 2 elevado a la x más 3. Si esto es, les voy a escribir esto otro que era lo que quería agregar acá porque después lo tenemos. En realidad, fíjense, b elevado a la menos c multiplicada por b a la x, en realidad esto que tenemos acá, b elevado a la menos c, es una constante.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad cuando estoy haciendo un desplazamiento horizontal, estoy multiplicando la función exponencial por un valor constante. ¿Sí? En este caso, fíjense, f de b igual a 2 elevado a la x. Cuando escribimos la g de x igual a 2 a la x más 3, esto en realidad dijimos que los desplazamientos siempre se escriben como x menos. Si acá nos aparece más, es porque proviene ¿de dónde? De x menos menos 3. ¿Me van siguiendo? Quiere decir que es la función exponencial desplazada 3 unidades ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es como que si este puntito, que fuese la intersección con el eje de abscis, con el eje de ordenada, se hubiese desplazado 3 lugares, 3 unidades hacia la izquierda. O sea, como si ese punto estaría por acá. Más o menos la idea intuitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, este punto de intersección, que era el punto de coordenadas 0, 1 de la función f de x igual a 2 a la x, ya la función desplazada hacia la izquierda no corta al eje de ordenadas en 1, va a cortar en otro valor. Por eso aparece esta gráfica que está con azul. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? También, esta gráfica que está con verde tiene un desplazamiento de 3 unidades ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, este punto se ha desplazado 1 unidad, 2 unidades, por aquí. Es como que si ese punto fuese esta intersección. Entonces, fíjense cómo resulta más aplanada en algunos sectores que en otros, de acuerdo al tipo de desplazamiento. Pero vamos a esto. Tanto en la función exponencial, que tenga un desplazamiento vertical, como que tenga un desplazamiento horizontal, ¿se modifica su dominio? No. No se ve modificado. No se modifica el dominio. ¿Está bien? No sé si tengo algo más para mostrarles acá. Me aparece un cartel con negro, no lo puedo leer. Bueno, era la pregunta 4. Si una función exponencial se desplaza horizontalmente, ¿cambia su dominio? Ya respondieron los chicos que obviamente no se modifica. ¿Sí? No cambia el dominio. Era esto lo que les quería proponer como un ejemplo, ¿sí? Que recién se los había dicho y se los hice en general. ¿Sí? Supónganse, tienen la función, cuando tengo un desplazamiento horizontal, es b, la función es g de x igual a b elevado a la x menos c. Dijimos que lo podemos descomponer, ¿sí? Como un producto de potencias de igual base. Uno de ellos, uno de los factores es constante, porque es b a la menos c, por la función b de x. Supónganse en este caso que recién habíamos visto del ejemplo. La función g de x es 2 elevado a la x más 3. ¿Sí? Si en el exponente tengo una suma es porque proviene de producto de potencias de igual base. 2 a la 3 por 2 a la x. 2 a la 3, ¿quién es? Es 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función g de x en realidad es 8 por 2 a la x. O sea que todas sus imágenes en realidad están multiplicadas por 8. Está más empinada. ¿Sí? Y si la función g de x se transformó como 2 elevado a la x menos 3, también lo puedo ver como producto de potencias de igual base, como 2 a la menos 3 por 2 a la x. 2 a la menos 3, ¿a qué es igual? A 1/8. Entonces, todas sus imágenes se multiplicaron por 1/8. Son más chicas. ¿Se dan cuenta?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que el dominio es el conjunto de los números reales, la imagen también, o sea que el dominio no cambia. El corte con el eje Y, o sea, la intersección con el eje de ordenadas va a ser el punto de coordenada 0, B a la menos C, que en realidad es este coeficiente con el cual estamos multiplicando a la función. ¿Está bien? Que puede ser 8 o puede ser 1/8, depende. Cuando esos le dan el valor 0 de x, vale 0 es 1. Claro. Por 8 o por 1. ¿Se dan cuenta? Que es lo que les está acotando, está mencionando Lorena ahora. Que cuando x sea 0, acá les va a quedar 2 elevado a la 0. Aquí es igual. 2 a la 0 es 1. Multiplicado por 1/8 les va a quedar 1/8, que en realidad, ¿quién es? El b a la menos c. Que es lo mismo que en este caso. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí, profe. Sí, profe. Y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son los mismos, ¿sí? Y el intervalo de positividad también, y la ecuación de Acuérdense que siempre la asíntota, ¿sí? Es una recta, ¿sí? Entonces uno, si está diciendo que es una recta y es una función, la recta representa una función constante, tiene siempre de ecuación y igual, bueno, en este caso 0. ¿Está bien? Fíjense ahí los puntos que estamos representando. Ahí tienen la función, ahí tienen la otra que habíamos visto antes. La f de x igual a 2 a la x, la g de x igual a 2 a la x más 3. Acá tenemos la otra función g de x igual a 2 a la x menos 3 con sus desplazamientos. Bueno, y después también habíamos hablado del desplazamiento, bueno, lo paso medio rápido porque ya habíamos dicho recién, el desplazamiento vertical, ¿sí? En realidad, lo que les preguntaba del desplazamiento vertical, que es la pregunta 5, bueno, les dice, escribe una función exponencial desplazada C unidades hacia arriba o C unidades hacia abajo y determina el conjunto imagen, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en los desplazamientos vertical el dominio no se modifica, pero sí se modificaba la imagen, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos la f de x igual a 2 a la x, tiene una asíntota horizontal, que ¿cuál es la ecuación de la asíntota? Y igual a 0, ¿sí? Pero en la función exponencial desplazada, g de x igual a 2 a la x más 9, ¿cuál es la asíntota? La recta y igual a 9. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y cuál es entonces su imagen? La imagen va a ser desde 9 a más infinito. No escucho. Hay que tener en cuenta en este caso, cuando tenga un desplazamiento vertical, si este valor es negativo, obviamente voy a encontrar un intervalo de positividad y negatividad de la función. ¿Se entiende? Porque si tuviese esta, supónganse, si estuviese desplazada hacia abajo, lo voy a poner acá, miren, si estuviese desplazada acá hacia abajo, ¿ven cómo está esta? La función g de x igual a 2 elevado a la x menos 8. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Está... La función es siempre creciente para todo su dominio. Pero podría estar... ¿Cómo? Y hay un intervalo de negatividad. Exacto.
Por eso, cuando en las preguntas anteriores les dijimos que ustedes mencionen qué características comunes presentan las funciones exponenciales que no están desplazadas. Porque si ya hablamos de los desplazamientos, y obviamente cambia, todo cambia. ¿Está bien? Sí. Profe, una consulta, disculpe Sí. que vuelva. ¿Me puede explicar por qué la imagen de 9 a infinito? Capaz que es una tontería, pero es como que no me doy cuenta todavía. No, está bien, está bien. Acá. Vos fíjate, acá teníamos la función f de x igual a 2 elevado a la x. Sí, esa bárbara. Siempre es asíntota a una unidad menor. Sí. Entonces, su asíntota es la recta de ecuación igual a 0. Sí, perfecto. Entonces, en este caso, este punto de intersección con el eje de ordenada es como si se hubiese trasladado, este sería el punto de coordenadas 0, 1. Acá sería el punto de coordenadas 0, 10. Sí. Porque cuando x vale 0, 2 elevado a la 0 te da 1, más 9 es 10. Sí. Esa es la intersección. ¿Está bien? Sí, perfecto. Entonces, su asíntota es una unidad menor, que coincide con el desplazamiento vertical, con la cantidad de unidades, mejor dicho. Sí. Por eso esa es la asíntota. A medida que x toma cada vez valores más chiquitos, la expresión 2 elevado a la x tiende a ser 0. Sí, está bien. ¿Te das cuenta? Vos, por ejemplo, le das a x el valor, suponete, x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjate esto. Si x tomara el valor menos 1. Si x fuese, vamos a empezar desde acá. Si x tomase el valor menos 1, vos dirías 2 elevado a la menos 1. ¿Te da? Sería 2 a la menos 1, te quedaría 1 medio. 1 medio. Sí. Más 9 serían 9 medios. 9 medios. No, 9 medios no. No. 9,5, perdón. ¿Está bien? Si en lugar de ser menos 1, x fuese, qué sé yo, menos 10, suponete. Entonces te quedaría 2 elevado a la menos 10 más 9. 2 elevado a la menos 10, ¿a qué es igual? Es igual a 1 medio, todo eso elevado a la décima más 9. Esto sería 9 más, y bueno, un valor pequeño. Perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, a medida que x tomas valores más chicos, digamos, por el lugar de ser menos 10, fuese menos 100, ¿sí? Esto cada vez se aproxima más a 9. Sí, perfecto. Eso sí lo entiendo, clarito, sí. Bueno, por eso la imagen no toma ningún otro valor menor a 9. Claro, era que parte de 9 hacia los valores mayores, ¿está bien? Exacto, que tampoco parte de 9, por eso el intervalo acá es abierto, Sí, porque es no abierto. lo toma. Claro, sí, perfecto. ¿Se entiende? Sí, perfecto, bárbaro, gracias, profe. Decir algo. No, teníamos de consultas porque hoy lo mencionaste. Por eso cuando terminaste de decir, preguntaba una de Martina, ¿por qué la imagen quedaba abierta de 9 a infinito? Claro. Nunca la función va a asumir el valor 9. Se aproxima sin tocarla. Por eso y igual a 9 es asíntota. Claro, porque además la expresión, la función, digamos, por así decirlo, la función original, nunca toma el valor 0. Porque nosotros dijimos antes que la función, ¿cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función exponencial? El dominio dijimos todos los reales, que no está trasladada, ¿no? Y la imagen, reales positivos. Nunca incluimos el 0. Al no incluir el 0 acá, si yo le sumo algo, tampoco puede incluir a ese valor que yo le esté sumando.
De hecho, si ven la expresión de la función, la expresión algebraica dice g de x igual a 2x más 9. Para que 2x más 9 sea igual a 9, o sea, tome el valor 9, si a 9 ya le estoy sumando algo que es 2 a la x, ese 2 a la x debería ser 0, porque 9 más 0 me daría 9. Y nunca 2 a la x va a dar 0. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque si x es 0, 2 a la 0 es 1, más 9, 10. Si x es 1, 2 a la 1, 2, más 9 es 11. Si x es menos 1, 2 a la menos 1, 1 medio, más 9, 9,5. Pero nunca 9, nunca 2 a la x va a dar 0, como para que sumado el 9 le dé 9 la función y podamos incluir el 9 en la imagen. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Por eso nosotros estamos haciendo uso del concepto de límite. Por eso dijimos que las imágenes de las funciones se acercan a 0, pero no es 0. Porque si no, no hubiésemos hecho uso de este concepto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá ya lo puse, tengo medio la respuesta. En la 6, que le decía la función, a ver, lo voy a sacar porque si no, medio que no tiene sentido. La 6, le decía la función y igual f de x igual a 3 a la menos x. Resulta de aplicarle a la función exponencial de base 3 alguna transformación de las vistas en la unidad 1, ¿cuál? Y justifica su respuesta. ¿Pudieron hacer esa? Sí, es una reflexión con respecto al eje de ordenadas. Ajá, es una reflexión con respecto al eje de ordenadas. Bien, que es lo que teníamos acá. ¿Y por qué una reflexión respecto al eje de ordenadas? Porque cuando nosotros vimos en la unidad 1 la reflexión con respecto al eje Y, ¿cuál era? Si dábamos, si I es igual a f de x, la reflexión con respecto al eje Y, ¿a qué es igual? ¿Cómo se obtenía? De hacer Y igual a ¿quién? A f de menos x. Menos x. ¿Sí? Bueno, acá yo les puse una gráfica que ya después la vamos a ir viendo en un ratito, que se hace con un deslizador. Por ejemplo, acá tenemos la que estoy señalando con verde, y en realidad cuando uno dice 3 a la menos x, por lo que habíamos visto antes, cuando el exponente es negativo, ¿qué se hace? Se invierte la base. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, y está bueno, digamos, esta pregunta, está bueno, digamos, que nosotros la hayamos pensado para ustedes. Sí, pero eso le iba a decir. Solo saqué el tema de que el exponente era negativo y bueno, exponente negativo invierto un tercio de x, pero ahora que le acompaña y lo dice, refleja con respecto al eje y claro, lo pienso y me doy cuenta de esta parte. Claro. ¿Y por qué nosotros pusimos esta pregunta? Porque a lo mejor en el hecho de que ustedes siempre mencionan la expresión de la función, ¿sí? Que lo dijeron en la primera, lo habíamos visto acá, cuando dimos la definición de la función exponencial. Fíjense que la definición dice f de x igual a b a la x, pero x obviamente es la variable independiente que toma cualquier valor real. Pero uno, como siempre lo escribe como b a la x, también tiene que pensar qué pasa si esa x hubiese sido negativa y yo lo podría haber expresado como b a la menos x. ¿Sería una función exponencial o no? Y efectivamente sí, es una función exponencial. Solamente que es una reflexión, ¿sí?, de la función exponencial vista o escrita en forma general. ¿Está bien?
Entonces, les decía, esta que está con verde, que es la f de x, es la y igual a 3 a la x. Y esta otra, que está con rojo, que sería la función g, es la 1/3 elevado a la x. Si ustedes se fijan, respecto al eje y, se reflejan. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, o sea que, bien. Y ahora vamos a ver los distintos tipos de desplazamientos. ¿Sí? Por ejemplo, los escribimos directamente con el juego. Vamos para acá. Vamos. Bueno, a ver, porque tenemos dos cositas para presentarles. Vamos viendo con el tiempo a ver qué pasa. La función, si ustedes tienen la función f de x igual a 1/4 elevado a la x, y tienen la función g de x igual a 1/4 elevado a la x más 3 menos 5, ¿qué tipos de desplazamiento se aplicaron? Para pasar de Horizontal. la f a la g. Desplazamiento horizontal. Bien. ¿De cuántas unidades y hacia dónde? De 3 unidades hacia la derecha. X más 3. Ah, perdón, a la izquierda, porque es como si fuera x menos 3. Muy bien. Los profesores por ahí quieren engañar a los alumnos. Por eso les ponemos X más directamente. Bueno, 3 unidades hacia la izquierda y ¿qué más? Y 5 unidades hacia abajo vendría a ser. Bien, y un desplazamiento vertical de 5 Vertical. unidades hacia abajo. Siempre hay que decir respecto de quién. Ah, bien, respecto de 1/4 elevado a la x. Acuérdense, función f de x igual a 1/4 elevado a la x. ¿Y es una función exponencial creciente o decreciente? Decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque es menor a 1 y Porque mayor está que comprendido entre 0 y 1. ¿Quién? ¿Quién está comprendido entre 0 y 1? La base. Bueno, yo pregunto. Bien. Tampoco nos enojemos. No, por eso, como usted ve, y la base, como diciendo, ¿cuál es? Miren la pregunta que me hacen a esta altura, que hace 1 hora y media que me viene explicando un montón de cosas. No, Bueno. pero estuvo bien la pregunta. Ojo, estuvo bien. Perfecto, vaya defendiéndome el alumno. Porque si no, cuando nos veamos personalmente, imagínense. Bueno, ahí tienen las dos representaciones. ¿Se dan cuenta? La f de x igual a 1/4 elevado a la x y la función g de x que se desplaza 3 unidades hacia la izquierda y 5 hacia abajo. Esa es en líneas generales la representación. Ahora ya se las vamos a mostrar en un ratito. Ahí Lorena está preparando porque yo tengo miedo cerrar todo esto y después tener el problema que se corte internet y no poder presentarle la cosa. Entonces estamos siempre acá de a grupo, de a par nosotros. Y después por otro lado, el inciso B. A ver el compañero que me estuvo defendiendo recién, ¿cuál sería el desplazamiento? Porque no lo identifico todavía. Santiago, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Como profe no escuché porque me andan medio mal en internet. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Bueno, Ricardo, a ver si me podés explicar el desplazamiento que se hace en el inciso B. En el inciso B sería, no me equivoco, sería hacia la derecha. Sí, hacia la derecha, 5 unidades. Fíjate, ¿cuál es el desplazamiento horizontal que se modifica la función o la variable?
horizontal. Sí. Ahora, profe, que porque yo me confundo, pero... Horizontal sería 3 unidades. Bien. Sí. Porque me los confundo, nada que los tengo pensado porque no tengo muy bien claro, pero me los confundo y sé que no debería confundirme, ¿no? Pero bueno. Y vertical son 5 unidades. Hacia arriba. Bien, vos hacete un machetito ahí por las dudas que la profesora te pregunte algo. Lo tengo anotado. Bueno, entonces bien, ahí tenemos, ¿y qué comportamiento? Ah, otra cosita que por eso lo puse acá, que no fue así nomás, sino fue con otra intención. ¿Cuál es la base de esta función exponencial? Una letra. El número E. Sí, es una letra, pero esa letra representa un número. El número E. El número E. Ah, y ese número E, que es una letra, pero está comprendida, representaría una función exponencial creciente o a una decreciente. Decreciente. Creciente. ¿Qué me representa el número E? Es mayor a 1. Bien, y aproximadamente, ¿qué valor es? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Aproximadamente el número E. ¿A qué es igual? No le voy a decir de dónde proviene. Se lo voy a dejar para que, como ustedes, sé que lo van a buscar porque son espíritus inquietos, como yo. Profe, Para el jueves se los va a preguntar Lorena. ¿De Yo dónde pe- proviene el número E? ¿No es el logaritmo natural? Profe, ¿sería parecido al número pi? ¿Puede ser? No. Bien, Uno es un decía. número ¿cómo? Muy bien, muy bien. Ustedes me están llevando que yo les pregunte de la unidad 1, ¿eh? Es un número irracional. Perfecto, perfecto este grupo. Es un número irracional. Mayor a 1. Mayor que 1. ¿Y aproximadamente cuánto? No le vamos a decir todos los decimales porque si es irracional tiene infinitos decimales no periódicos. 2,71 aproximadamente. Acá mi compañera aplaude. Bien. Vale, yo acá ya googleé 2,71828. Exactamente. Muy bien. Es un número irracional. Mi cabeza. Por eso, Acá Teresa también lo ponía en el chat. claro, por eso lo puse cuando pensé en esta actividad, de que mencionaran algún ejemplo, o sea que, mejor dicho, no que mencionaran ejemplos, sino que mencionaran el tipo de desplazamiento y no ponerle una base conocida, sino con el número E, para que también ustedes se acostumbren. Y además es una función exponencial muy conocida, ¿sí? La 2 a la X. Entonces uno piensa automáticamente en la 2 a la X, en la 2 a la X, 3 a la X, o en este caso sería E a la X. Entonces dicen, es una función creciente. ¿Se dan cuenta? Y como dijo Ricardo recién, tiene un desplazamiento, fíjense, la f de x igual a e a la x, y la g de x igual a e a la x menos 3 se desplazaría 3. Es como que este punto se desplaza una unidad, 2 unidades, 3 unidades hacia la derecha y 5 hacia arriba. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? La función sin el desplazamiento es asíntota al eje de abscisa y esta función es asíntota al eje igual a 5. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Bueno, ¿ustedes tuvieron dificultad en lo otro que sigue en la actividad 8 y 9?
en las preguntas 8 y 9 son aplicaciones aplicaciones de funciones exponenciales, porque si no, no vamos a llegar a ver los logaritmos. Bueno. No lo alcancé a resolver, profesor, pero sigamos. Cualquier cosa les consultaremos en el foro, no sé qué piensan los chicos. ¿Ustedes llegaron hasta, únicamente vieron la parte de función exponencial, lo de logaritmo, nada? Yo hice algo de logaritmo, de función exponencial me faltaron un par de hacer, pero como no llegaba, traté de ir haciendo un poco de ambas. De ambas cosas, bueno. Exacto. O sea, entonces podemos hacer lo siguiente. Les puedo explicar un poco más de pasar a lo que es función logarítmica, porque en realidad la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Parámetros en general, algo, ¿sí? Porque les queríamos mostrar también cómo podemos graficar. No sé si todos saben graficar con el GeoGebra. No, si lo yo conocen. no uso el GeoGebra, no grafico. No, profe, nunca lo usé. No, profe, Bueno, lo pueden... intenté usar, pero no. Bueno, lápiz pero y les papel, es queríamos lo mío. mostrar, a ver cómo puedo hacer. Bueno, les voy a mostrar un poquito más, vamos a trabajar un poquito más con función logarítmica y cuando queden unos 5 minutos, les mostramos cómo se puede hacer para representar con GeoGebra. Lo bajan el programa y ya les indicamos cuáles son los comandos y demás, y así ustedes pueden practicar también. ¿Lo Porque tenemos está que bueno. usar en el parcial la GeoGebra? No tiene. listo, Pues si estoy en el Pero horno. nosotros se los queremos mostrar para que ustedes sean los alumnos brillantes. Genial, muchísimas gracias. ¿Cómo? Claro, Lorena dice que yo les tengo que decir que la señora está entusiasmada con esto, entonces quiero mostrarles todo lo que hemos podido aprender también. Porque si no nos tiembla el pulso. Claro, ¿no? Son los gráficos. Claro. Porque, o sea, uno puede ir visualizando lo que va aprendiendo. Sí. Entonces eso está bueno también. Bueno, ¿quién les voy a mencionar? Rápidamente les voy a mencionar. Profe, disculpe La que se fórmula corte. de monto, sí. ¿En qué GeoGebra bajamos? El 5.0. Por lo menos es el que me indicaron a mí que puedo manejar. Vale. Sí, porque acá hay un montón, así dice calculadora gráfica, sí, calculadora 3D. No, pero eso déjenme un poquito cuando lleguemos al cuatrimestre que viene ahí. No, yo te digo, pues apareció un montón. Vamos a ver pregunté. la superficie que vamos a representar. Va a ser un lujo eso. Sí, profe, bueno. no me hagas ni acordar, gracias. No me acordaba. Claro, sí. Le está poniendo un mensajito Lorena. Les decía, rápidamente la función como aplicaciones económicas de las funciones exponenciales, vemos la función de monto. Obviamente cuando uno habla de monto es porque habla de un capital que se le ha sumado un determinado interés, ¿no es cierto? La diferencia entre lo que es el monto y el capital es el interés compuesto o simplemente cuando uno lo llama interés. Pero eso se los digo rápidamente como para que ustedes puedan estar haciendo la actividad después 8 y 9. Tienen que poder identificar cuál es el capital, cuál es la tasa, ¿sí?, de interés y cuál es el tiempo. Y es lo que se llama la tasa de interés, que obviamente está expresada porcentualmente, que lo traducimos ese porcentaje obviamente como un número decimal, y siempre tienen que tener en cuenta que esa tasa de interés está expresada en las mismas unidades en las que se expresa el periodo de tiempo. ¿Sí? Correcto. Eso les
voy indicando para que ustedes puedan trabajar con la actividad 8 y poder estar trabajando con la actividad 9. Y van a ver que es muy sencillo. Bueno. Y las preguntas relacionadas con el cuestionario de función logarítmica, ¿sí? Porque cuando uno trabaja con las dos funciones, podríamos decir paralelamente, porque la función logarítmica en realidad es la inversa de la función exponencial, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen acá una representación gráfica, este gráfico 1, y tenemos las funciones exponenciales. Y les decía, las representaciones que se encuentran a continuación corresponden a distintos comportamientos de funciones logarítmicas. Menciona las expresiones de las funciones exponenciales de las cuales son inversas dichas representaciones gráficas. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, lo primero que tienen que tener en cuenta acá es la definición del logaritmo, de la función logarítmica. ¿Cuál es la definición? Cuando nosotros decimos la definición de la función logarítmica, decimos que hablamos de una función f de x que es logaritmo en una cierta base del número x. ¿Cómo se define? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar un número, que sería el número i, de tal manera que la base elevada a ese número i nos dé x. Por eso decimos que la función logarítmica y la función exponencial son una inversa de la otra. Si tuviésemos la función logarítmica como f de x igual logaritmo en base 2 de x, ¿cuál es la función inversa de esta? ¿Cuál es la función exponencial inversa de la función logaritmo? Un medio de x. La base es la misma, fíjense. Si tenemos logaritmo en base 2 de x, ¿cuál es la función exponencial? Un medio. F de x igual a 2 elevado a la x. Exacto, f de x igual a 2 elevado a la x. Si tuviésemos la función logaritmo en base 3 de x, ¿cuál es la función exponencial inversa de ella? F de x es igual a 3 elevado a la x. Exacto. Y fíjense que si una función es la inversa de la otra, lo que era dominio en una función va a ser la imagen de la otra función y lo que es imagen va a ser su dominio. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el comportamiento de la función exponencial? Tenía como dominio todos los reales y como imagen, ¿qué cosa? Positivos. Reales positivos. ¿Sí? Entonces, en la función logarítmica, ¿cuál va a ser el dominio y cuál va a ser la imagen? Y el dominio son los reales positivos y la imagen todos los reales. Exacto. ¿Sí? El comportamiento en la función exponencial, cuando la base era mayor que 1, era creciente. Cuando la base estaba comprendida entre 0 y 1, era decreciente. Acá pasa exactamente lo mismo con la función logarítmica. ¿Sí? Las funciones exponenciales, ¿en qué eje, qué características comunes tenían? ¿Se acuerdan? Cortaba al eje de ordenadas ¿en dónde? En el punto de coordenadas 0, 1. En 0, 1. ¿Y la función logarítmica en dónde va a cortar? En 1, 1, 0. 0. En 1, 0. En 1, Tengan 0. en cuenta que no existen los logaritmos de 0 ni de números negativos. ¿Sí? O sea que la representación gráfica de la función logarítmica siempre la tengo que estar haciendo. Si no tiene desplazamiento, ¿entre qué cuadrantes? ¿El primero y el? Cuarto. Cuarto. En cambio, las funciones exponenciales, si no tienen desplazamiento, ¿dónde las voy a representar? ¿Entre el primero y el? En el primero y el segundo. Exacto, entre el primero y el segundo.
¿Está bien? Bueno, Sí, pero profe. recuerden, porque por ahí se complica un poquito más el tema de trabajar con logaritmo que trabajar con función exponencial. Sí, profe, a mí se me complica el logaritmo. ¿No? Así mismo, mira que lo explico. Es fácil, pero no lo entendí. No lo entendí. Porque 2 a la X sería. Bien, porque mira un poquito esto. A ver, vamos a hacer la representación. Acá. Esto era lo que ustedes tenían. Supone, tenemos la función logarítmica. ¿Sí? F de X igual logaritmo en base 3 de X. Por definición, la base del logaritmo elevado a la I me tiene que dar X. ¿Sí? O sea que siempre el objetivo nuestro es encontrar el valor de I. Sí. ¿Está bien? Entonces, la inversa de la función logarítmica, de la función logaritmo en base 3 de X, ¿a qué es igual? A 3 elevado a la X. Por eso ustedes les decían en la pregunta 16, les decían, los pares ordenados tales, ¿pertenecen a alguna de las funciones representadas en el gráfico 1? A ver, veamos si lo tengo por acá. Y disculpen que voy, vengo y demás, pero es como para... Acá está. Yo se los doy con... Acá fíjense, les decía, algunas cosas las escribo, otras a media para que las charlemos un poco juntos. Les decía, el par ordenado 3, 27. A ver si me permite escribir acá. El par ordenado 3, 27. Si no me equivoqué. 3, 27. ¿Pertenece a alguna de las funciones? Supónganse, acá tendría la función y igual logaritmo en base 3 de X. Yo acá puse no. No sé, ¿estará bien o no estará bien? Vamos a verlo. La X, ¿cuánto vale? 3. 3. La Y, ¿a qué es igual? A 27. A 27. Fíjense, ustedes, yo digo, uno lo podría ir mirando un poquito acá del gráfico. ¿No es cierto? Ya que me dieron la representación gráfica, ¿qué tendría que estar haciendo? Y, a ver, observo un poco el gráfico, a ver si me da la pauta de que este par ordenado pertenezca a alguna de estas funciones. Fíjense, cuando X vale 3, la imagen puede ser 27 en alguna de estas funciones, quiere decir, la imagen es positiva. ¿Para cuáles de las funciones? Para logaritmo de 3x y logaritmo 9 de x. Bien. Pero ninguna... Logaritmo en base 3, ojo, Claro. Logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Logaritmo en base 9 de x. Obviamente, para las otras funciones cuya base está comprendida entre 0 y 1, sus imágenes son negativas. No tendría sentido. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, veamos. ¿Qué quiere decir? Si el punto de coordenadas 3, 27, si este punto perteneciera a esta gráfica, ¿qué se tendría que cumplir? Que cuando I sea 27, ¿sí? Y yo reemplazo, o sea que, mejor dicho, sería que cuando reemplazo la X por 3, la I sea 27. Sí. ¿Está bien? Pero ¿qué vimos en la definición? Volvemos hacia acá. ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué vimos en la definición recién? ¿Dónde lo tengo? Acá. ¿Qué vimos en la definición recién? Que B, la base, elevado a la I,
me tiene que reproducir la variable x, que es lo que dice acá. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, volvemos. Ya lo tengo acá. Entonces, 27, que es y, ¿será igual al logaritmo en base 3 de 3? No, Si profe. fuese... No, profe. Y no, bueno, acá está la respuesta que yo puse, pero me puedo haber equivocado. ¿Ustedes por qué tienen que confiar en lo que yo puse o escribí recién? Profe, Sí. ¿No sería 3 elevado a la 27 es igual a 3? No. Exacto, se tendría que cumplir que 3 a la 27 sería igual a 3 y no. No. ¿Eso por qué lo puse? Porque si uno no sabe la definición, puede hacer 3 elevado a la 3 y le da 27. Sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Que a veces los profesores quieren engañar. Y acá, ¿puede el par ordenado 327 pertenecer a la función logaritmo en base 9 de x? No, profe, tampoco, porque sería, en ese caso sería 9 elevado a la 27 igual a 3. Debería ser 3. Claro. ¿Se dan cuenta? Y a veces uno se confunde de dónde, porque a veces uno empieza a jugar, 9 por 3, 27. ¿Se dan cuenta? Que uno a veces juega con el error que comúnmente se cometen los alumnos para presentarles estas posibilidades. ¿Está bien? Y el par ordenado, por ejemplo, el par ordenado 10 menos 1, el par ordenado 10 menos 1, ¿pertenece a alguna de las funciones que se han representado? Acá dice sí. ¿Por qué será? ¿Podría pertenecer a la función logaritmo en base 0,1 de x o a la función logaritmo en base 0,6 de x? Agustín dice En la función de logaritmo en base 0,1 de x. Ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Acá dice sí. ¿Por qué usted estás diciendo, no sé si Andrea o Ángeles? Me parece, por las voces, no sé. No, yo soy Sofía, profe. Sofía, perdón. Agustín dice que no porque las imágenes no pueden ser negativas. ¿Por qué, Agustín? Dijimos que el dominio de la función logarítmica es el intervalo de 0 a más infinito. Y su imagen es el conjunto de los números reales. O sea que pueden. Fíjate la representación, Agustín. Fíjate. Toma valores positivos y negativos del logaritmo. El argumento de la función logarítmica no puede ser, o sea, la variable independiente, la x, no puede ser 0 ni negativo, pero sus imágenes sí. Estaría mal si en esos 3 pares ordenados, la primera de las coordenadas fuese negativa. Pero las 3 son positivas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué decimos entonces que el punto de coordenadas 10 menos 1 pertenece a esta función? Logaritmo en base 0. Porque si hacemos 0,1 elevado a la menos 1 nos tiene que dar 10. Exacto, si hacemos 0,1 y escribir 0,1 es lo mismo que escribir un décimo. ¿No es cierto?
Y un décimo elevado a la menos 1, ¿a qué es igual? A un décimo, pero invertido. Exacto. A 10 dividido 1, que es 10. Entonces quiere decir que el par ordenado 10 menos 1 sí es un punto. El 10 menos 1, bueno, no son precisamente estaría, pero cuando está escapando el mouse. ¿Sí? Cuando X vale 10, estaría por acá, su imagen es menos 1, sería ese punto. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? O sea, es más difícil verificar que los puntos pertenecen a la función logarítmica que pertenezcan a la función exponencial. Por eso los pusimos acá precisamente, en este tipo de funciones. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sinceramente no. No. Qué problema. Bueno, vamos a recordar la definición. Entonces, otra vez. No estaría entendiendo la definición, a lo mejor por eso. Claro, la definición del logaritmo, porque la calculadora nos da directamente, pero ¿cómo hacemos? Es logaritmo en base b de x. Esto es equivalente a que la base elevado al valor de y tiene que reproducir el valor de abscisa. Por ejemplo, a ver, veamos acá. Veamos acá. Si tenemos que calcular, Ricardo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Ricardo, si tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Acá tengo que encontrar algo que no sé cuánto vale. Un X. Bueno, suponete que la llame y como esta para no ser tanto lío. Sí, ponele, sí. Bueno, le ponemos el signo de pregunta. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué es lo que vos tenés que plantear? La base es 2. Las bases 2, sí. Elevado a este cuadradito que no sé cuánto vale. Nos tiene que dar 8. Exacto. Entonces 3. Perfecto. ¿Te das cuenta? Era tan fácil así. Sí, profe. No sé si era tan fácil, pero bueno, si no te salía había que practicarlo. No, a lo mejor vio que me lo explicó de otra forma y lo entendí, por eso a lo mejor de la forma que me estabas explicando no lo entendí bien, por eso te digo que a lo mejor lo explicó de otra forma y lo entendí. Exacto. ¿Está claro? Sí, profe, ahí lo entendí. ¿Sí? Suponete que en lugar de calcular el logaritmo en base 2 de 8, tuvieses que calcular el logaritmo. No me quiero meter en un cambio de base y demás para no complicarles la vida, pero suponete, logaritmo en base 2 de un medio. Que hay que calcular algo que te dé un medio. Claro, o sea, vos tenés que plantear 2 elevado a este número. Y que da un medio. Te tiene que dar un medio. El exponente de negativo. Negativo, menos 1. Exacto, menos 1. Por eso el logaritmo toma valores positivos o toma valores negativos. Sí. ¿Está entendido? Sí, profe, gracias. Ya entendí. No, por favor. Bueno, ustedes traten de ver las características de la función, porque nos quedan bastantes preguntas, digamos, para poder analizar de función logarítmica, pero les queríamos mostrar, como les dije recién, cuando falten 5 minutos, que sea ahora, yo voy cerrando y vos le abrís el GeoGebra. Bueno. Bueno. Yo voy a cerrarla, voy a dejar de compartir para que así Lorena pueda abrir el GeoGebra y les va a mostrar cuál sería el comportamiento, ¿sí?, de la función exponencial, de los cuales ustedes pueden hacer lo mismo después, si quieren un rato
cuando tengan tiempito, si pueden, ¿sí? De la función logarítmica. Vamos para salir de acá, estaría bueno. Estaría bueno que yo salga de acá. Estaría bueno. Espera, comparto. No, ahí yo dejé de compartir, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ustedes para el jueves van a tener que tratar de terminar todo esto, porque tienen dos ejercicios que son la actividad 7 y la actividad 17 del cuestionario, que si después ustedes... Recién estaba. Ahí está. ¿Ahí estoy? Sí, yo por lo menos lo veo. Entonces ahí yo les voy diciendo cómo lo van haciendo. Bueno, ¿qué vamos con una exponencial? Sí. Voy a poner primero una no desplazada. Así tenemos para Ahí abajo donde dice entrada, ustedes le escriben la expresión de la función. Por ejemplo, f de x igual, y qué sé yo, lo pueden poner en general, b elevado a la x. Bueno, ¿querés que ponga una...? No, dale con eso. ¿Voy con esta? Sí. Lo tienen que, el exponente se hace con como si fuera con el copete. Depende del teclado que ustedes tengan, le pueden poner Alt y el copetito ese es el exponente. Y le ponen la variable independiente, le aprietan Enter, ahí les va a aparecer y ¿lo están viendo en la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, ahí le dice crear deslizador. ¿Ven? Que si B es igual a 1, les da una función constante. Cuando uno, en el deslizador que ahí pones, tocáselo, Lorena. Cuando uno va cambiando el deslizador, fíjense, el valor de B. Por ejemplo, vamos con una base entre 0 y 1. Como la función tendría que ser decreciente. Entonces, si yo achico la base de la función exponencial, por ejemplo, 1/2 o 0,5. ¿Se dan cuenta cuál es el comportamiento que tiene la función exponencial? Cuando dijimos la base, al estar comprendida entre 0 y 1, es decreciente. Ahora le cambiamos el comportamiento. Pequeña, más me aproximo al ejemplo. Tomamos un valor que sea mayor que 1. La función pasa a ser creciente. ¿Ven? Sí, profe. Uno después puede ir jugando con los intervalos y demás cosas. Pero lo que vamos a tratar de ir haciéndoles también, vamos a ir escribiendo después, ¿ven? Entonces ustedes ahí ya, con esto van después repasando. Dicen, bueno, cuando la base es mayor que tanto, tiene este comportamiento, qué características comunes tiene. Entonces, a medida que van viendo la representación, les va quedando, digamos, me parece una forma como para poder asimilar cuáles son las características que tiene, porque si no es como que uno lo estudia medio de memoria y no está viendo. Y les dejé el 2 a la x que habíamos visto en casi todos los ejemplos. Acá al costado se ve, está la función. Como le digo, Sí. el parámetro B2 nos quedó que es x igual a 2 a la x. Vamos a tratar de escribir una función genérica exponencial con todos los desplazamientos. Entonces uno pone b elevado y después escribe x menos c. Pone x menos c, que sería el desplazamiento horizontal, más d, que sería el desplazamiento vertical. ¿Sí? Ustedes, si no se animan a hacer todo esto, lo ponen con números si quieren. Ahí les ponemos crear los deslizadores y ahí vamos modificando a B, a C y a D. Entonces, fíjense, ahí tienen ya con rojo la función exponencial B elevado a la X
Menos 1 más 1. ¿Sí? Supónganse que la base B se modifique. En lugar de ser 2, sea 3. ¿Ven? Se modifica la base y no se modifican los desplazamientos. Solo la base. Por ejemplo, dejémosle la base, por ejemplo, 5. Ahí está. C, que sería el desplazamiento. Si ustedes dicen, bueno, a ver, voy a hacer un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, en lugar de C, que valga 1, por ejemplo, que valga 2. ¿Ven cómo se va corriendo? ¿Sí? Y por ejemplo, C, ahí está, ese es C. Y ahora D, por ejemplo, tiene un desplazamiento vertical hacia abajo. Ahí lo pusieron un dedito. ¿Les gustó? ¿Ven? Vamos. 3 Ahí está. hacia abajo. ¿Está entendido? Si uno quiere, también puede marcar la asíntota. ¿Eh? Pero a mí, yo creo que para el jueves, ustedes nos van a enseñar a nosotros otras representaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes se animan para el jueves a hacer las representaciones, qué sé yo, las quieren hacer con el GeoGebra, las hacen. Si quieren hacer con otro programa, las pueden hacer y nos van diciendo ya después, así pueden responder respecto de la actividad 7 y la actividad 17 para indicar cuál es el dominio, la imagen, intervalos de crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, ecuación, todo. Independientemente que tienen que saber encontrar, ¿sí?, las intersecciones con los ejes cuando están desplazados también en forma analítica. Pero la representación, o sea, el verlo gráficamente, les ayuda mucho a ustedes. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, los vamos a tener que dejar acá porque ya necesitan el aula. Y nos vemos entonces el